Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Bienvenidos al programa Ingeniero Rivera. Esto es el poder del conocimiento. La más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de bonos soberanos. Vamos a hablar de quién es que califica la economía de un país, en este caso de un gobierno cualquiera. Luis Fernando García no es quien califica, ni un economista cualquiera es quien califica. Y vamos también a analizar cuáles son los factores para que una economía reciba una buena o una mala calificación y verdaderamente cuáles son las instituciones que tienen la autoridad y el poder para calificar una economía y por qué. Porque si un inversor va a hacer y va a colocar su dinero en ese país, necesita ver esas informaciones y cuáles son las instituciones llamadas a calificar el buen desempeño de una economía. Vamos a ver todos esos temas en breve. No se vaya. El ingeniero Rivera continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Rivera, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, un condo hotel, y que será administrada por la prestigiosa cadena de hoteles del mundo, la más prestigiosa, Wyndham Hotel. Esta torre está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en un sector exclusivo como lo es el Piantini. Esta torre tendrá un restaurante giratorio en su último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea, usted podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo entera en esas 2 horas, todo el panorama y el entorno de la belleza de nuestra ciudad capital a través de esta torre y de este restaurante giratorio. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado porque esta torre le va a producir a usted una rentabilidad mensual de un 20% mínimo de su dinero. Es decir, que llámenos 809-535-8000, Constructora Armando Toros. Miren, la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, tendrá próximamente un diplomado en bolsa de valores para que usted se convierta en un profesional traders y que nosotros tendremos el honor de impartirlo. Es decir, que llámese a la Universidad Abierta para Adultos, donde este contenido de este diplomado es muy amplio y variado, donde trataremos la política monetaria, los bonos soberanos, análisis fundamental, análisis técnico, análisis de divisas, compra y venta de acciones, cover call, derivados, estudio de la gráfica, Japanese Candlestick, indicadores, y todo ese contenido usted podrá convertirse en un profesional trader para cualquier bolsa del mundo, ahora que ya tenemos 2 corporaciones oficialmente que van a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, como lo son César Iglesias y Banco Promérica. Llame a la Universidad Abierta para Adultos y conviértase en un profesional en bolsa de valores. El lunes 2 de octubre de este año, de hora de 7 a 10 de la noche. Llámese, inscríbase, el cupo es limitado. Miren, dicho esto, ustedes saben que estamos pronto, o ya estamos en campaña, y que el año que viene estaremos en elecciones, donde usted tendrá la oportunidad de elegir
a un candidato, bueno o malo, el que usted considere, es una opción suya, una elección suya. Los países desarrollados, todos tienen un denominador común, y es que tienen instituciones fuertes, un mercado de valores fuerte y que nadie esté por encima de la ley. Y nosotros, nuestros pueblos, no tenemos esa institucionalidad, valga la redundancia, para nosotros poder soportar nuestra economía, porque hay mucha corrupción e impunidad. Y para que un país se pueda evaluar correctamente la economía de un país, hay que evaluarla a través única y exclusivamente de sus bonos soberanos. Ya cualquier otra cosa externa, un problema civil, una guerra civil, problemas internos, o ya esas son cosas que se salen de la mano porque no ocurren siempre. Ahora, la evaluación de un país se hace a través de sus bonos soberanos, porque los bonos soberanos son los que determinan la salud de la economía de ese país. Y hay instituciones que evalúan los bonos soberanos de cada país, porque si usted es un inversor profesional o usted es un inversor institucional y usted quiere colocar 100, 200 millones de dólares en ese país, usted necesita saber las informaciones de qué tan seguro está su dinero. Porque el dinero es cobarde, el dinero no le gusta estar en sitios donde hay muchas incertidumbres, o no va a los sitios donde hay incertidumbre, se va automático. Donde quiera que hay incertidumbre, el dinero vuela y se va. Entonces, por eso, los países con mayor estabilidad social, política o económica son los países que reciben mayor inversión extranjera y que crecen más rápidamente sus economías. Por lo tanto, la evaluación de cualquier país, de un gobierno o de lo que sea, tiene que hacerse a través de la colocación de sus bonos soberanos, que son los que determinan la salud de ese país. Entonces, nosotros queremos evaluar esto y préstele mucha atención, porque esta semana un economista político dijo que derrumbó los argumentos del gobierno con relación a la economía, lo cual es falso de toda falsedad. Y nosotros vamos a probar porque él hizo falso. Él no tiene la autoridad para evaluar el país. No la tiene. No la tengo yo tampoco. Ni usted ni nadie. Quien evalúa son las instituciones. Ahora, nosotros sí podemos ver, a través de las instituciones, los bonos soberanos de cada país, sí podemos ver la evaluación de nuestra economía. Y eso es lo que vamos a ver hoy, para que usted entienda que los políticos les mienten. Y usted tiene que determinar cuáles políticos siempre le van a mentir y cuáles lo mandan a que le digan cosas que son falsas de toda falsedad. Entonces vamos a ver primero qué es un bono soberano, para que usted tenga una idea de la importancia de los bonos soberanos de un país y por qué existen y qué son. Son instrumentos de deuda. Esa es la número 3, señor director. Vamos a ver la definición. Miren, bonos soberanos, bonos de los gobiernos. Un bono soberano del gobierno o bono soberano es un instrumento de endeudamiento emitido por un gobierno para respaldar el gasto público. Fíjense que dije bien claro, el presidente de la República habla mucho sobre el buen manejo del gasto público. Entonces se hace un presupuesto y eso es para respaldar el gasto público. El gobierno se compromete a pagar los intereses y al final de la fecha de vencimiento, el valor nominal de ese bono. Y un bono soberano en la bolsa de valores no es una ganancia, es una deuda del gobierno. Fíjense la importancia de lo que es un bono soberano. Es un instrumento de deuda que emiten los gobiernos para respaldar el gasto público. Pero ese gasto público está en el presupuesto nacional. Y el gobierno se tiene que comprometer cuando va a la bolsa de valores, cuando va a Wall Street, a pagar los intereses todos los años y cuando ese bono se vence, a pagar su capital, el valor nominal de ese bono. Y fíjense que dice que no es una ganancia, es una deuda del gobierno y que tenemos que pagarlo todos los contribuyentes. Entonces, si es así, entonces, ¿cuáles son los factores que inciden? Puede bajar con nosotros, señor director, para que podamos ver cuál es la evaluación y la calificación de un bono, que al final del día es lo que va a determinar la evaluación y la calificación de la economía de ese país y en consecuencia el buen desempeño de la economía del gobierno o del Banco Central de ese país. Entonces hay factores que inciden para que las calificadoras de riesgo evalúen y califiquen la economía de ese país. Entonces,
Si nosotros tenemos eso como parámetro, eso es lo que tenemos que ver. No porque nosotros nos sentemos aquí y le digamos, mira, la economía nuestra está buena. Bueno, pero ¿por qué está buena? Porque vemos la bolsa, porque vemos quién es que evalúa y vemos el posicionamiento de nuestra economía en los mercados. Entonces, las firmas calificadoras de riesgo, a través de su calificación, nos hacen notar a nosotros si ese país tiene un buen desempeño económico o si no. Pero un economista no puede irse a un medio de comunicación a decir que desbarató los argumentos del gobierno. Eso es falso, él no tiene la autoridad. Él no tiene ni idea siquiera, si dice eso, de lo que nosotros estamos diciendo aquí. Ni idea tiene él, porque no se ha molestado, no se ha preocupado por investigar cómo funciona la bolsa de valores y qué es un bono soberano y quién es el que califica la economía de un país. No es usted que la califica, señor. Y vamos hacia allá. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos la evaluación. Miren, evaluación de un país por la calificación de sus bonos. Hay un 50% y 50%. Fíjense que dice aquí, en la fortaleza de la economía, ese es el 50% y eso se refiere al PIB. O sea que una calificadora de riesgo va a ver primero la fortaleza de la economía de ese país y eso equivale al 50%, porque es un 100%. Ahora, ese 50% del PIB tiene su propio 100%. Entonces, lo primero que va a ver la calificadora es el promedio real de crecimiento del PIB y eso equivale a un 25%. O sea, ¿cuál va a ser el crecimiento de ese país, de la economía de ese país, en función del PIB? Esa calificadora le da una nota de un 25% a eso. También el número 2 podemos ver que dice la volatilidad de ese crecimiento del PIB. O sea, la volatilidad no es más que qué tan rápido cambia ese PIB en el tiempo para que la economía crezca un 4, un 5, un 3, un 2%. Esa es la volatilidad, el cambio en el PIB. Y estamos hablando del periodo de un año. Esa es la número 2. Déjame la puesta, señor director, para que el pueblo entienda. Fíjese, ese es el 10%, ya va a 35%. Y la escala de la economía total, o sea, ¿qué tanto crece la economía? Un 30%. Súbala, señor director, para que veamos el número 4. Y el ingreso nacional per cápita, un 35%. Entonces ahí está el 100% de ese 50%, que se refiere al PIB nada más. Pero dentro de ese PIB tenemos esos 4 factores que una calificadora de riesgo va a ver y tiene que escudriñar para poder evaluar la economía de ese país. Entonces, ¿qué más ve una calificadora de riesgo? Esa es la número 5, señor director. O sea, es el 50% del PIB. En el número 5, la calificadora de riesgo va a ver evaluación de las instituciones del gobierno. Ese es el otro 50%. Pero ese 50% también tiene su propio 100%. Entonces, ¿cuál es el primer factor? Factor de la gobernanza del gobierno es el 50%. Ahora, la calidad legislativa en las instituciones, un 20%. ¿A qué se refiere eso? A la justicia. Un país lleno de corrupción e impunidad es un país que no sirve. Es un país que usted tiene miedo de llevar su dinero porque usted no sabe lo que pueda pasar mañana. La fortaleza en la sociedad civil y la justicia, otro 20%, va a un 40%. La política fiscal del gobierno, que tiene una efectividad de un 30%, ya vamos por un 70%. Y la política monetaria y macroeconómica del Banco Central, otro 30%. Ahí está el 100% de ese 50%. Entonces, fíjese cómo la calificadora de riesgo toman todos estos factores para evaluar que una economía sea buena o mala, dependiendo de esos factores, del PIB y de la gobernanza de ese país, de la fortaleza de las instituciones, del gasto público, de la política macroeconómica y monetaria, de la sociedad civil y justicia, un 20%, y de la política fiscal. Entonces, eso no es al antojo que una calificadora de riesgo evalúa un país. Entonces, Luis Fernando García no tiene la autoridad para evaluar un país porque no tengo estos elementos. Quienes lo tienen son ellos. Ahora, mi trabajo, el trabajo suyo y el trabajo de un profesional en bolsa es investigar esto para usted saber si usted puede colocar 100, 200, 300 millones de dólares en los bonos soberanos de ese país, dependiendo de la calificación de riesgo. Porque eso lo que va a determinar es qué tan alta o qué tan bajita será la tasa de interés que esos bonos soberanos serán colocados.
¿Qué tanto peligro corre su dinero si hay una justicia débil o si los funcionarios del gobierno compiten con los empresarios tradicionales y le quitan el negocio, como pasó por los 20 años pasados, que los políticos le quitaron las empresas a los empresarios tradicionales, se las robaron, porque se robaron el dinero del pueblo y competían con ellos de forma desleal. Luis Fernando García no quiere que su dinero esté así en un país, porque lo van a quebrar, porque ellos están en el gobierno. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Los empresarios de ahora no son los empresarios tradicionales. Busquen los nombres de todas las empresas de ahora mismo, para que te vean, que están concentradas en la mano por los pasados 20 años de casi todos los funcionarios de los gobiernos por los 20 años pasados. Y eso no es un secreto para nadie. Entonces, ¿quién califica? La calificadora de riesgo. ¿A través de qué? A través de los bonos soberanos de un país. Entonces, colócame la número 6, señor director, para que veamos la calificación de riesgo de los bonos soberanos. Y miren, ahí está la calificación de las 3 calificadoras de riesgo: Moody, S&P y Fitch Rating. El grado de inversión es AAA, AA y BBB. El grado especulativo está en BB y el grado de default en B, CCC y DD. Nuestra economía por muchos años estuvo en BB menos, la sexta peor, porque dentro de esas calificaciones hay BB menos, BB estable y así por el estilo. Entonces, es para que tengamos una idea de lo que es la calificación de un bono soberano y de una economía correcta, manejada correctamente por los gobiernos, porque inciden los gobiernos el gasto público, incide en los gobiernos la política monetaria, incide en los gobiernos la parte de la sociedad civil, el PIB, la justicia y todo incide en la calificación de esa economía de ese gobierno. Entonces, pero un presidente dijo que aquí se perdían más de 30.000 millones de pesos por año, para que el pueblo tenga una idea a qué nos referimos. Esa es la número 7, señor director. El expresidente Fernández dijo que se perdían, Leonel Fernández, más de 30.000 millones se pierden todos los años en corrupción. 20 años de gobierno entre esos dos señores. Miren, si nosotros calculamos lo que dijo el señor Fernández, 30 años, 30.000 millones por año, entonces como ese dinero hay que buscarlo porque se fue del presupuesto del Estado, del gobierno, se lo robaron y está en la mano de los funcionarios. Entonces, ese dinero ahora el gobierno y el Banco Central van a tener que ir a buscarlo prestado a la Bolsa de Valores. Entonces, colocación de un bono soberano por 30.000 millones a una tasa de interés de 10% a 10 años. El gobierno va a tener que pagar 3.000 millones de pesos en intereses todos los años. Si eso lo multiplicamos por 10 años, vamos a tener que pagar 30.000 millones al cabo de 10 años. O sea que ya se perdieron los 30.000 millones, más los 30.000 millones de intereses y de capital, serían 60.000 millones. Entonces ahí podemos ver 60.000 millones de pesos. Si a eso le sumamos los 30.000 que se perdieron, serían 90.000 millones de pesos que se perdieron. Entonces, esos 90.000 millones de pesos que se van a perder al cabo de 10 años, eso es repetitivo todos los años, eso equivale a una tasa de interés con relación al dólar de 1.800 millones de dólares. Por 20 años estaríamos hablando que los gobiernos que dice el señor Fernández, por 20 años se perdían más de 30.000 millones, se han perdido 36.000 millones de dólares. Si eso lo dividimos entre el PIB de la República Dominicana actual, no el de hace 20 años, no el de hace 10 años, no el de hace 15 años, el de hoy, 106.000 millones de dólares, eso equivale a un 34% del PIB. Miren, eso es grave y eso es crítico. Si a usted no le afecta que en esos 20 años estén en los bolsillos de los funcionarios en la corrupción un 34% del PIB, cuando nuestra deuda externa asciende a un 63%, puede bajar con nosotros, señor director, para que usted entienda lo que es eso. Entonces, vamos a decirle 65%, la deuda nuestra, para subir un poquitico más, menos 34%. Nuestra deuda externa hoy fuera 31% del PIB. Si el gobierno tuviera ese 34% del PIB de los 106.000 millones de dólares, hoy no tuviéramos que buscar dinero prestado. El gobierno tuviera todo el dinero del mundo para reparar este país entero, las 32 provincias. ¿Usted se imagina lo que es todo ese dinero, 36.000 millones de dólares? Póngale 1.000 millones de dólares a cada provincia.
que el gobierno se lo destine a cada provincia. Sobra dinero para reparar el país entero. Sin embargo, ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones por los pasados 20 años. Entonces, cuando evaluamos eso, nos damos cuenta de la importancia de evaluar la economía de un país. ¿Y quién es que evalúa la economía de un país? Y cuando los políticos se van a los medios de comunicación a mentirle al pueblo, pero basta ya. Ellos piensan como que todos los dominicanos somos tontos, o que no sabemos de números, o que no tenemos ni idea de lo que ellos dicen. No, los que no tienen idea de lo que dicen son ellos, que mienten y no tienen idea de esto porque ellos no conocen la bolsa, porque nunca lo hemos visto hablando de bolsa. Si hubiesen entendido esto y hubiesen entrado a la bolsa, no dicen ese disparate que están diciendo. Colócame la número 10, señor director, para que veamos a qué nos referimos. Entonces, el pueblo tiene que entender quién es que le miente. Miren, dice el economista, derrumba los argumentos del gobierno sobre buen desempeño económico. Bueno, pero señor, ese es el economista Víctor Manuel Peña, economista de la Fuerza del Pueblo, del PLD verde, pues son dos PLD, un verde y un morado. Dice él que derrumba los argumentos del gobierno sobre buen desempeño económico. Bueno, señor, pero usted no tiene la capacidad ni la calidad para evaluar la economía de un país. Ya vimos quién es el que califica y bajo cuáles criterios que se califica la economía de un país. Sobre los bonos soberanos. Usted no tiene ni idea de lo que usted está diciendo. Entonces, ¿qué dice él? El desempeño económico en esos 3 años es muy cuestionable. No solo porque el crecimiento del PIB no ha estado claro en este gobierno, sino porque el crecimiento de la inflación debido a razones externas e internas ha estado por las nubes en este tiempo de desgobierno, expresó. Asimismo, el economista sostuvo que se está ante una situación delicada, porque mientras los bancos centrales de Europa y Estados Unidos están subiendo la tasa de interés, el país le está bajando. Bueno, por eso lo dijimos nosotros, eso no lo dice usted, y eso no determina tampoco la economía. Nosotros dijimos aquí en varios programas que hubiese sido prematuro, pero usted no evalúa nada, porque usted no tiene la capacidad para evaluar nada, señor Víctor Manuel Peña, porque usted no tiene la capacidad en bolsa. Si usted hubiese visto la bolsa, usted no dijera, esto es un verdadero disparate lo que usted está diciendo aquí. Es un verdadero disparate, mayúsculo, porque no es usted quien tiene la calidad para calificar. ¿Quién es el que califica? Ya le dijimos cómo se califica la economía de un país. Y para que un país se califique correctamente, necesitamos gobernanza, necesitamos buen desempeño del gasto público, porque es a través de los bonos soberanos, no es porque usted lo dice, es una opinión suya personal que no tiene sustento y que usted no lo puede fundar, no lo puede sostener eso. Y nosotros vamos a probar que usted no lo puede sostener eso. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos quién es que califica la economía de un país. República Dominicana lidera países de la región que mejora calificación de deuda soberana. ¿Usted me entendió, señor Víctor Manuel Peña? Que no es usted, que son la deuda soberana, la calificadora de riesgo. Dice aquí, su riesgo pasó de BB menos a BB estable, convirtiéndose en uno de los destinos más atractivos para los inversionistas. Usted sí me entendió ahora, señor Víctor Manuel Peña, ¿verdad? O sea, su opinión es una opinión sin fundamento y que es falsa, que no es cierto, una opinión personal suya de algo que usted desconoce cómo funcionan los mercados. Quien califica son las calificadoras de riesgo a través de los bonos soberanos de un país. Y aquí se está diciendo que la República Dominicana lidera y que mejora la calificación de la deuda soberana. ¿Quién es usted para decir que la economía nuestra está mala? ¿Con qué autoridad? Si usted no tiene autoridad, usted no sabe de bolsa. Entonces usted se equivocó, usted está mintiendo a este pueblo. Es una posición suya política, que lo mandaron a decir eso a usted. Y que usted piensa que todos los dominicanos, pues no tenemos conocimiento de cómo se evalúa la economía de un país. Pues no, usted se equivocó. Colócame la número 12, señor director, para que veamos qué más habla. Dice aquí, Nicaragua y Panamá y República Dominicana fueron los únicos países revisados y actualizado en sus calificaciones de deuda soberana y perspectiva de riesgo país al cierre del 4º trimestre del año pasado. En el caso de la economía local, la revisión de la calificadora Standard & Poor's implicó un cambio positivo en su nivel. Entonces, fíjense que no es usted que califica, señor. Son la calificadora de riesgo a través de los bonos soberanos. Es una opinión suya, personal, sin fundamento, y que el pueblo está viendo claro que no tiene credibilidad, porque usted no tiene la credibilidad para descalificar a una calificadora de riesgo. Nadie la tiene.
Nuestro trabajo es interpretar la calificadora de riesgo e interpretar todos los factores que inciden en la calificación de una buena economía para un país. Colócame la número 13, señor director, para que veamos la calificación. Ahí la vemos, calificación de Fitch Rating, BB-, de Moody, BA3 y de Standard & Poor's, BB. O sea que se mejoró la calificación, dice aquí. Dos de las principales agencias observaron el nivel de deuda de la República Dominicana en diciembre de 2022. La primera, Fitch Rating, reafirmó la calificación BB-, la dejó igual, con perspectiva estable. En tanto, Standard & Poor's subió la calificación de riesgo de BB- hasta BB. O sea, fíjate, Fitch Rating la deja igual en BB- con posibilidad estable, o sea que se estabiliza la economía. Sin embargo, el S&P la sube la calificación de BB- a BB, con perspectiva estable. Esto indica que su compromiso financiero tiene una tendencia positiva manejable. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos derrumbando el buen disparate que usted ha dicho en los medios de comunicación. Es un disparate mayúsculo, que usted derrumba la posición del gobierno con relación a la economía. ¿Qué más dice la calificadora de riesgo? La número 14, señor director, para que sigamos derrumbando a los mentirosos. Dice aquí, Fitch Rating basó su observación en el crecimiento económico exhibido por el país, el cual reportó un Producto Interno Bruto superior a los 114 mil millones de dólares al cierre del 22, según el Banco Central Dominicano. O sea, fíjense que quien está calificando es Fitch Rating. La calificadora consideró la recuperación económica y el compromiso mostrado en la consolidación fiscal y política macroeconómicas consistentes apuntan que el riesgo para la economía nicaragüense, ahí está hablando de la economía nicaragüense, se mantiene más o menos igual, que fueron tres: Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Entonces, es para que tengamos una idea de quién es que califica. Y la número 15, señor director, vamos a ver, dice aquí, S&P Global Rating subió calificaciones soberanas de largo plazo de República Dominicana a BB de BB-. Por instituciones más sólidas, perspectiva es estable. Fíjense que dice por instituciones más sólidas. Las instituciones de la República Dominicana han permitido un alto crecimiento económico y una fuerte recuperación, a pesar de los retrasos en las reformas estructurales clave. El rápido crecimiento económico, la fuerte recaudación de ingresos y la apreciación del tipo de cambio a través de las altas entradas de dólares han contenido los riesgos externos y de deuda. Subimos nuestras calificaciones soberanas de largo plazo a BB de BB- de la República Dominicana. La perspectiva estable refleja nuestra evaluación de riesgos equilibrado entre sólidas expectativas de crecimiento económico y débiles perfiles fiscales y deuda externa. Fíjese, señor Peña, cómo la calificadora evalúa la economía dominicana como muy positiva y le suben un punto a su calificación. Y la número 16, señor director, para que veamos un poquitico más de gobierno dominicano logra hito al alcanzar la mejor calificación crediticia en la historia de la República Dominicana. ¿Usted escuchó ese título, señor Peña, Manuel Peña? El gobierno dominicano alcanzó un hito porque el gobierno logró un nuevo hito que pone a República Dominicana más cerca del anhelado grado de inversión, luego de que por primera vez en su historia el país alcanzara la calificación crediticia BB, otorgada por la agencia Standard & Poor's Global. Por primera vez, señor Peña. O sea que ¿quién es usted para decir que usted derrumba? Se va a un medio de comunicación y dice, economista derrumba los seguimientos del gobierno sobre el buen desempeño económico. No, nosotros le estamos derrumbando lo suyo, porque los argumentos suyos no tienen sustento. Y es una opinión suya personal, señor Víctor Manuel Peña, sin sustento. Y que usted no tiene idea de lo que está diciendo, porque usted no se ha ido a los bonos soberanos a evaluar la calificación de los bonos soberanos. Usted se fue a un medio a hablar mentira desconociendo cómo funciona la bolsa. Entonces la bolsa funciona de otra forma. Colócame, señor director, la número 6 para enseñarle al señor Peña cuáles son las calificaciones de riesgo de un país. ¿Y quién es el que le da esa calificación? Colócame esa número 6 para que él entienda cómo funciona la bolsa. Miren, ahí está la calificación de los riesgos de los bonos soberanos. Nuestra economía acaba de ser calificada de BB- a BB por S&P. Eso significa que la República Dominicana está a un solo paso
para obtener una calificación triple B, que es un grado de inversión. Puede bajar con nosotros, señor director. ¿Y por qué eso es tan importante obtener calificación triple B, grado de inversión? Bueno, porque si eso pasa mañana, la República Dominicana, en vez de colocar sus bonos soberanos a un 7,85%, lo va a poder colocar a un 4%. Entonces, cuando el gobierno vaya a colocar bonos soberanos, si necesita 3.000 o 4.000 millones de dólares, no es lo mismo colocarlo a 7,85% que colocarlo a un 4%, un 3,5%. Eso es eso, señor Peña. Entonces, cuando usted se va a un medio de comunicación a decir que derrumba, ¿derrumba qué? Si lo que usted dice no tiene sustento, usted no lo puede soportar eso. Porque dice la calificadora de riesgo el por qué subieron la calificación de la economía nuestra. No es usted que la sube. Porque si un inversor viene y va a colocar 300 millones de dólares en los bonos soberanos de la República Dominicana, no va a ver la opinión que usted dijo. Porque esa opinión es, primero, que es falsa y no tiene fundamento. Se tiene que ir a la opinión de las calificadoras de riesgo que nosotros le mostramos aquí y cuáles son los factores que inciden para que un país tenga una mejor calificación u otra peor calificación. Entonces no es usted que califica, señor. Entonces basta ya de hablarle mentira al pueblo. Estamos en tiempo de elecciones, el pueblo tiene que saber quién le miente. Usted está mintiendo ahí, es una mentira grosera suya sin fundamento. Y lo estamos diciendo con responsabilidad, señor Víctor Manuel Peña. Usted es un economista de la FUPU. Bueno, pero a nosotros no nos importa lo que usted haga. A nosotros lo que sí nos importa es que usted está mintiendo al pueblo dominicano. Y ya le desbaratamos esa mentira a usted. No es como usted dice, que usted derrumba, economista derrumba los argumentos del gobierno sobre buen desempeño económico. Colócamelo para atrás para que el pueblo sepa de quién es que estamos hablando. Entonces, en la número 10, señor director. Entonces, ahí estamos viendo, dice aquí, economista derrumba los argumentos del gobierno sobre buen desempeño económico. Bueno, usted no tiene calidad para eso. Usted no tiene autoridad para eso, señor. Porque ya vimos quién es el que califica. Entonces, como vimos quién es el que califica, y por último, vamos a colocar la 17, señor director, para enseñarle, señor Peña, dónde es que se busca la calificación. Mira, ahí está la calificación, amplíalo eso, que veamos República Dominicana. Fíjese, ahí teníamos BB menos y BA3. Bueno, nos subieron un punto ahora a BB. Eso significa que estamos al borde ya de tener una calificación de inversión triple B, lo cual mejoraría sustancialmente la economía nuestra porque va a bajar la tasa de interés a la que serán colocados los próximos bonos soberanos de este gobierno o de cualquier gobierno. ¿Y eso quién lo consiguió? Este gobierno. Entonces, cuando usted se va a los medios a decir mentiras groseras, eso no tiene fundamento, señor. Entonces, colócame la siguiente gráfica, director, para que veamos un país, a Suiza. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, Suiza Credit Rating, calificación de bonos suizos. Eso fue en el 2021, lo cual guarda todavía la misma relación. Amplíeme eso, señor director, para que veamos la idea de un sueño, el sueño de un país, es llegar a bonos triple A, porque entonces pagaríamos una tasa de interés de un 2%, quizá máximo un 2.5, 3% máximo. Esa es la idea de un país. Nosotros estamos en BB estable. Entonces, si llegamos a triple B, grado de inversión, entonces es posible que bajemos 3 puntos en los bonos soberanos, las rentas, en el pago de intereses de nuestros bonos soberanos. Solamente por eso, señor Manuel Peña. Entonces puede bajar con nosotros, señor director. Le quisimos traer esto al pueblo dominicano para que el pueblo sepa quién es que le miente, porque estamos en tiempo de campaña. Y a los candidatos que se van a los medios de comunicación a hablar del desempeño de la economía, que busquen la bolsa primero, nosotros tenemos todo lo de la bolsa. Y lo vamos a poner con su foto aquí. O sea que si usted se va a hablar de la economía del país y acusar al gobierno, que usted tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con el gobierno, pero no es por aquí, no es por los precios ni por la economía, porque la calificadora de riesgo dicen otra cosa. Entonces, usted me escuchó bien, señor Abel Martínez y señor Leonel Fernández, no se vayan a los medios a hablar de la economía. Usted tiene que irse por otro lado, porque la calificadora de riesgo, que son las que califican un país y la economía de un país, dicen otra cosa. Si usted se va, o si ustedes se van a hablar disparate, lo vamos a poner por aquí con su foto y vamos a presentar todo lo de la bolsa para que estemos claros, para que el pueblo sepa quién es que le miente, porque nos estamos jugando la vida aquí. Entonces, no vamos a permitir que personas vengan a mentirle a los medios de comunicación de forma grosera al país, hablando de la economía sin estudiar la bolsa primero. Es la bolsa que hay que ver primero. Antes de usted hablar de la economía, hacer un comentario sobre la economía nuestra y sobre la evaluación económica de este gobierno o de cualquier gobierno, tiene que irse a la bolsa.
porque la bolsa es la que determina esa calificación a través de la colocación de su deuda soberana, que es una deuda que se ha perdido un 34% del PIB. Háblenos de eso, del 34% del PIB que está en los bolsillos de los funcionarios ladrones y que hay que meterlo preso. Hay que ir con todo y contra todos, porque ese dinero hay que recuperarlo. 34% del PIB de 106.000 millones de dólares que terminábamos el año pasado. Es para que el pueblo sepa lo que estamos haciendo. En el próximo bloque vamos a ver, como él habló también de inflación, vamos a ver cuál es el índice de los commodities y cómo han subido productos de primera necesidad en la bolsa de valores que no tienen nada que ver con el gobierno y que eso no se baja con un decreto presidencial, porque quienes le ponen el precio a los commodities y a la materia prima son los mercados, no las opiniones de las personas malinteresadas en que el pueblo entienda una cosa que no es cierto, hablándole mentiras en los medios de comunicación. No se vaya. El ingeniero revela, continúa, pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el título en esa opinión pública, en ese periódico, economista derrumba los argumentos del gobierno sobre el buen desempeño económico. Él también habló de la inflación. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos. El desempeño económico en estos 3 años es muy cuestionable. No solo porque el crecimiento del PIB no ha estado claro en este gobierno, sino porque el crecimiento de la inflación, debido a razones externas e interna, ha estado por las nubes en este tiempo de desgobierno, expresó. O sea, fíjense que él menciona razones externas e internas en este tiempo de desgobierno. O sea que para él la inflación ha sido producto del desgobierno. Entonces, así no, señor Peña. Nosotros le vamos a enseñar a usted y al pueblo dominicano por qué esta inflación está en las nubes. Ya lo hemos dicho muchas veces en muchos programas. Una devaluación de la moneda, del dólar, lo que usted compraba antes con $1, ahora eso vale el 5%, nada más 5 centavos. Entonces, su dinero no tiene ningún valor. Y como su dinero no tiene valor, y había una tasa de interés extremadamente prácticamente cero, de 0.00, 0.25 en dólares, eso produjo una inflación descomunal. Eso provocó que solamente la Fed inyectara 9 trillones de dólares a la bolsa, y el Banco Central de Europa casi 9 trillones de euros también, y todo ese dinero sin valor salió a buscar mercados fuertes, materias primas y commodities, y eso es inflacionario por naturaleza, por la devaluación de la moneda. Pero nosotros queremos que el pueblo lo vea a ellos, ustedes con sus propios ojos, para que ustedes entiendan quién es que le está mintiendo y quiénes le mienten. Así que no se vayan a los medios de comunicación a hablar de buen desempeño económico, porque la bolsa ha dicho otra cosa. Colócame la número 19, señor director, para que veamos el índice de los commodities. Miren, es el índice de los commodities explotando. Fíjense cómo estaba el índice de los commodities. 200.59, están 284. Ese Commodity Reserve Future Price Index, Router Index. Es el índice de los commodities, que mide todos los commodities, o uno de ellos. Y eso es inflacionario. Eso nos está diciendo a nosotros cómo se fue el dinero a la materia prima. Y entonces un colapso en las acciones, en el mercado accionario, y los precios de los commodities estaban en su punto más bajo. Eso provocó también que el mercado colapse y nos lleve a nosotros a una mayor incertidumbre. Vamos a ver, señor director, qué nos dice el Dow Jones 30, para que veamos los mercados y así podamos entender un poquitico más del mercado accionario y su relación que guarda con el dinero, hacia dónde se mueve el dinero cuando hay mucha incertidumbre. Esa es la número 20, señor director. O sea, miren, fíjense, ahí en el 2008, la bolsa estaba subiendo, pero los commodities estaban en su punto más alto. Colapsó la bolsa, ahí lo vemos que fue la gran crisis financiera y económica cuando los bancos quebraron en Estados Unidos, pero ahora es todo lo contrario. Los commodities están en su punto más bajo y las acciones en su punto más alto. Eso es incertidumbre. ¿Y qué ha provocado eso, señor director? Colóqueme la 21 para que veamos qué es lo que está provocando. Miren, eso ha provocado que los bancos ahora, con una alta tasa de política monetaria de los bancos centrales del mundo, fíjese, cada vez que ese índice US Net Percent of Bank Reported Tightening Standard, o sea, cada vez que los bancos aprietan más los préstamos y no quieren prestar, eso es recesivo por naturaleza. Se produjo una recesión, toda esa barra, todos esos rectángulos grises son recesión. En el 90-91,
en el 2001, en el 2008-2009, en el 2020 y ahora también los bancos están apretando eso. Eso es recesivo por naturaleza. Dice aquí, net percent US Bank tightening lending standard, commercial and industrial law. Cuando los bancos no quieren prestarle a los comercios ni a las industrias, hay problemas. Entonces todo ese problema no es el gobierno nada más, es el problema de los mercados. Y aún así obtuvimos una mejor calificación de riesgo. Y entonces vamos a ver, señor director, que el señor Peña habló de la inflación. Vamos a colocarle para que él vea quién es el que provoca inflación y por qué todo está caro. No es porque usted lo diga, ni el desgobierno, no. Esos son los mercados que nos dicen a nosotros dónde está la inflación. Colócame la 22, señor director, para que veamos el azúcar. Miren, el azúcar ha subido 140.38 en los mercados del futuro. Entonces, si el azúcar sube 140%, hay que subir el azúcar. Porque usted tiene que comprarla más cara en los mercados. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos también el maíz. Ha subido 33% el maíz. ¿Y qué se hace con el maíz? Bueno, todos los alimentos. Entonces, la inflación no es por el desgobierno, señor. La inflación viene por el aumento de la materia prima, de los commodities, en los mercados de futuro, en la bolsa de valores. Usted vuelve a mentir. Y la número 24, señor director, el petróleo ahora. Vamos a ver, el petróleo ha subido casi un 24% adicional, 90,53. Entonces, eso no es el gobierno, señor. Eso no se baja con un decreto. Eso no lo baja ni este presidente, ni ningún presidente en ninguna parte del mundo con un decreto. Esos son los precios y punto. Y usted tiene que comprarlo a ese precio. Y los gobiernos tienen que comprarlo a ese precio. Y la número 25, señor director, para que veamos la soya. Todos los productos de primera necesidad, 54% más la soya, señor Peña. Entonces, eso no es un desgobierno, señor. Esos son los commodities en los mercados de futuro. Y que usted no habla de eso, parece que usted desconoce cómo funciona la bolsa y quién es que sube los productos de primera necesidad. Y la última, señor director, la número 26, para que veamos el trigo. Fíjese, le estoy dando, ahí lo vemos, US Wheat. O sea, el trigo ha subido un 13% más en la bolsa de valores. Entonces, ¿ese es el de gobierno? No, señor. Esos son los mercados de futuro. Puede bajar con nosotros, señor director. Para que usted tenga una idea por dónde viene la inflación. La inflación no es por el de gobierno, es que hay que comprar esos precios, porque esos son los precios que estableció la bolsa y los mercados de futuro. Y usted se va a un medio de comunicación a decir que usted derrumba el buen desempeño económico del país. No, señor, usted no tiene ni la autoridad ni la capacidad, ni habló de la bolsa para derrumbar nada. Su comentario, primero que es falso, de toda falsedad, y que usted no tiene la autoridad para evaluar un país ni la economía de un país. Quien evalúa un país son la calificadora de riesgo. Y ahí vimos cómo su comentario está desmontado totalmente, porque usted no es una institución que califica el buen desempeño de un gobierno ni de un buen banco central. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó